Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Así es, nos enlazamos de este momento con Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre la censura al ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. ¿Cuáles han sido las pruebas que se presentaron en su momento, que han logrado ya esta vez la censura, como habíamos informado, con 128 votos a favor en el Pleno de la Asamblea Nacional? Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le escuchamos, Jorge. Muy buenas tardes, querido Fausto. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Asambleísta, usted ha hablado sobre las pruebas que han demostrado una vulneración del sistema de votación dentro del Consejo de la Judicatura, y esto me refiero concretamente a lo que en su momento fue esta intención de apartar de la Corte Nacional de Justicia al juez de entonces Walter Samno Macías, quien estaba a cargo, entre otros, del caso Las Torres o el caso Vocales. Es importante también dar este contexto precisamente por cómo se han dado las cosas que ahora han terminado en la censura de Javier Muñoz. Sí, claro que sí. Durante el proceso de sustanciación del juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización, nosotros presentamos todas las pruebas. Presentamos los audios en donde claramente se escucha al señor Terán y al señor Muñoz consolidar una mayoría de 2 personas en el cuerpo colegiado que está conformado por 5. Es decir, ni siquiera respetaron la matemática mínima que requiere un proceso de este tipo para conformar una mayoría. Obviamente, esto tenía un trasfondo político y un trasfondo con un interés claro, que era precisamente destituir al juez Macías a costa de cualquier circunstancia, a costa de cualquier barrera potencial que pudiera haber. Esa mayoría la conformaron con 2 miembros de 5 miembros, es decir, no hubo ni siquiera respeto a la matemática, ni tampoco respeto al procedimiento legislativo, que debe ser también parte del manejo del Consejo de la Judicatura en el Pleno. Y era parte de este plan, de esta dinámica, de esta hoja de ruta que se había planteado Wilman Terán cuando llegó a ser titular del Consejo de la Judicatura. No es el único caso en el cual actuaron contra vientos y marea, como se dice, porque también ocurrió en el anulado, en el fallido concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia en su momento, cuando se presentaron irregularidades, algunas denuncias, cuestionamientos, y poco les importó en este pleno del Consejo de la Judicatura. Sí, el pleno del Consejo de la Judicatura tenía una agenda política y una agenda de impunidad que la venían manejando, según incluso los propios testimonios anticipados de Javier Muñoz, que también formaron parte del proceso de juicio político desde Brasil, en donde Javier Muñoz, él adujo que se reunió con Rafael Correa y que Rafael Correa le habría dado las instrucciones para que le apoye a Wilman Terán a cambio de una protección política en la Asamblea Nacional. Esa agenda todavía estamos viéndola, que existe y que todavía está vigente. En la Asamblea Nacional hemos visto claramente la posición de la Revolución Ciudadana para precisamente blindar y proteger a Wilman Terán en relación a sus responsabilidades políticas. Veremos qué sucede el día martes cuando tengan que votar los asambleístas de la Revolución Ciudadana, en donde podremos saber si efectivamente este acuerdo todavía está vigente para proteger y promover la impunidad de Wilman Terán y Maribel Barreno en el Pleno de la Asamblea Nacional dentro del juicio político que le llevo a cabo en la Asamblea. Creo que es importante atar algunos de los elementos que usted ha mencionado, por ejemplo, esta reunión de la cual fue parte del testimonio de Javier Muñoz en Brasil, donde se encontró con Rafael Correa, donde también Javier Muñoz en su momento mencionó que lo vio en el mismo hotel donde se reunió con Rafael Correa, que había visto al juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, entre otros elementos, quien pretendía ser parte también de la Defensoría Pública, recordemos, en un concurso reciente. Es decir, un poco lo que me interesa con esto, asambleísta, es atar a ver si tienen algún tipo de relación o similitud este tipo de actos. La reunión de Javier Muñoz con Correa, esta defensa que han salido
de Wilman Terán, a quien pretenden no censurarlo, pretendían no enjuiciarlo políticamente, Maribel Barreno también. ¿Todos estos elementos tienen una conexión? Es que no me cabe duda, querido Fausto, la conexión es clara. El interés político de promover una agenda de impunidad ha quedado revelado ante el país después de este juicio político. Por un lado tenemos a la Revolución Ciudadana acordando espacios, acordando el control de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, precisamente para promover no solamente la impunidad a través de estos actores como Wilman Terán, Byron Guillén y en general la mayoría esta que se conformó en el Consejo de la Judicatura, sino también para controlar a los jueces y controlar las sentencias que estos pudieran emitir. Ese era precisamente la función judicial de Wilman Terán, la función judicial que venía con una intención clara de promover la impunidad y sobre todo darle beneficios a los acólitos de la Revolución Ciudadana. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces la próxima semana con el juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno? Si bien ya mencionamos que esta sería, o al menos se prevé que la línea de la Revolución Ciudadana será protegerlos tanto a Wilman Terán como a Maribel Barreno, quienes además también todavía tienen a funcionarios que trabajaron con ellos dentro del Consejo de la Judicatura, haciendo algunos de los movimientos que ya saldrán a la luz muy seguramente, pero es importante saber, aparte de la Revolución Ciudadana, cómo están las fuerzas dentro de la Asamblea para eventualmente censurar o, quién sabe, salvar a Wilman Terán. Bueno, allí las bancadas tendrán que tomar una posición, estimado Fausto. Creo yo que el trabajo que hemos venido realizando desde el Movimiento Construye para revelar este entramado político dentro del Consejo de la Judicatura está ya realizado. Allí tenemos claramente una complicidad de parte del asambleísta Alvarado, que pertenece a la bancada de ADN, para haber promovido precisamente ese informe en donde se recomienda el archivo. Y ahora tendremos que ver cómo se posicionan las bancadas en torno al juicio político precisamente, porque todavía está pendiente esa votación en donde se tendrá que revelar si es que efectivamente el señor Wilman Terán y Maribel Barreno son censurados por la Asamblea Nacional. Se requieren aproximadamente 4 votos más que deben venir de la bancada de la Revolución Ciudadana, porque ya los votos que no son de la Revolución Ciudadana, al menos en la votación de ayer, se identificó que están del lado de la patria, del lado correcto de la historia, y ahora nos tocará ver si es que dentro de la Revolución Ciudadana se levanta o se despierta un sentimiento de patria en vez de apoyar a alguien y a los personajes que manejaron el Consejo de la Judicatura, que son de muy mala recordación para el país. ¿Qué tan determinante o qué tan importante es una eventual censura en contra o censura a Wilman Terán y a Maribel Barreno? Tomando en cuenta un poco lo que yo había de alguna forma advertido, que hay muchos de los funcionarios, muchos incluso de los que fueron mencionados en uno de estos casos, en Purga, Plaga, Metástasis también en su momento, muchos de los funcionarios que han sido mencionados como parte de un grupo cercano a Wilman Terán, que incluso preparaban sentencias, preparaban resoluciones, destituían, suspendían jueces. Este grupo de funcionarios, muchos de ellos que hoy continúan en el Consejo de la Judicatura, pero ¿por qué la importancia de esta censura? Aquí es importante mencionar que las responsabilidades políticas son diferentes de las responsabilidades penales. Cuando presentamos como bancada del Movimiento Construye este juicio político, lo presentamos sin saber nada del caso Metástasis. No teníamos conocimiento de que el entramado y la profundidad del caso iba de la mano incluso con las responsabilidades penales que manejaba Wilman Terán. Y en este momento lo que tenemos que identificar es las responsabilidades políticas que tiene Terán en relación al manejo del Consejo de la Judicatura. Nada tiene que ver con el tema Metástasis, pero el correísmo lo que ha pretendido es utilizar este espacio para defenderse de los casos de Metástasis, Purga y demás casos de conocimiento público. Por tanto, lo que nos corresponde en este momento es identificar esas responsabilidades políticas y sancionarlas de tal manera que quede el mensaje claro para el país.
de que no se pacta con las mafias como lo hizo el gobierno nacional desde el principio de este periodo legislativo, ni tampoco darle espacio a ensuciar el nombre de otros funcionarios que de alguna manera han sido la esperanza de este país en la lucha contra la corrupción. A propósito de estos acuerdos o pactos, como también se los conoce, se habla de este supuesto llamado a una especie de llamado a la paz que ha hecho el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, al Ejecutivo. No obstante, también hay otra lectura, y es que no habría realmente tal diferencia, tal encuentro entre el gobierno y algunas bancadas de la Asamblea Nacional, sino que sería parte también un poco de este juego político. Tongo han dicho. Bueno, el Movimiento Construye ha venido haciendo lo correcto desde el día 1. Nosotros hemos votado a favor de lo correcto y en contra de lo incorrecto. Quien tiene que dar una respuesta de la incoherencia en el manejo de sus relaciones políticas es el gobierno nacional, que es quien pactó precisamente con la Revolución Ciudadana a principios de este periodo legislativo, y el día de hoy, 150 días después, se da cuenta que no ha sido correcto pactar con ellos. Por tanto, en ese sentido, lo que tenemos que hacer en este momento, como Construye, y vamos a seguir haciendo, es votar por lo correcto y evitar, es decir, sancionar, votar en contra de lo incorrecto. Mientras eso siga de esa manera, nosotros seguiremos actuando en coherencia con nuestra votación, en coherencia con nuestros votantes, y de esa manera representar correctamente lo que somos: la lucha anticorrupción, la lucha contra el crimen organizado, el decirle la verdad al país, que de eso al menos a nosotros nos queda muy claro y muy definido. ¿No será que este llamado al diálogo que ha hecho Henry Kronfle al gobierno, al Ejecutivo, es quizá un primer paso o un pequeño primer paso para nuevamente mostrar esa alianza, ese pacto que se evidenció al inicio del gobierno, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, y los veremos quizá ya en pocas semanas o meses nuevamente a la mano? Bueno, habrá que ver, pero yo creo que aquí hay una agenda electoral también de por medio, que el gobierno nacional ha sido claro en decir que la priorizarán. Tanto es así que hemos visto cómo el gobierno nacional comienza a debilitar o a pretender debilitar a las voces más importantes de los otros espacios políticos de la Asamblea Nacional, buscando que precisamente ellos no tengan una vocería importante para poder posicionar su discurso en un mejor sentido. Allí tenemos claros ejemplos, como es el intento del gobierno nacional de quitarle la personería jurídica a Construye para evitar que precisamente disputemos el mismo electorado. Y eso también hay que decirlo. Eso es una jugada desleal contra la democracia, porque el presidente de la República no puede ganar en discurso, pero gana este tipo de artimañas jurídicas que ha pretendido hacer. Habría que preguntarle al presidente de la República y a la bancada del oficialismo si va a pretender seguir haciendo esa agenda, que esa agenda sí es dañina para el país, porque lo único que busca es dividir al país en más espacios y por ende atomizar todavía más el voto, en vez de luchar contra la impunidad y contra la corrupción, que es lo que todos debemos hacer. Bueno, restan varias semanas y días para ver qué es lo que ocurre dentro del legislativo. Primero con el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a su vocal Maribel Barreno, además de otras acciones de las cuales estaremos sin duda pendientes. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Mi querido Fausto, un gusto estar contigo. Un saludo a toda la audiencia. Una buena tarde. Gracias, nuevamente una buena tarde también. Hemos conversado con el asambleísta Jorge Peñafiel por Construye, hablando sobre la censura a Javier Muñoz, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, y también lo que se espera del juicio político al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, además de la vocal Maribel Barreno. También hemos hablado sobre estos pactos, acuerdos entre el gobierno que se dieron al inicio, el gobierno con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Con este llamado al diálogo por parte de Henry Kronfle, volverán los pactos, volverán los acuerdos. Al menos podría ser esa una probabilidad. Se vienen tiempos electorales y allí todo vale para algunos. Esto es Notimundo a la carta. Siempre bien informados. Notimundo a la carta.